Hola mis amigos y hermanos, les saludo a todos ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ruego al Señor muchas bendiciones para todos ustedes y que este mensaje del día de hoy sea también un nutriente para nuestro espíritu. El día de hoy quiero hablar cómo debemos perdonar, cómo perdonamos a otros. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 11, verso 25. Dice: cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Palabra del Señor. Una de las cosas que nos cuesta a nosotros los seres humanos es saber perdonar. Se encierra mucho el odio, el rencor dentro de nuestros corazones. Y ahí es imposible que yo pueda perdonar. Por eso que cuando nosotros oremos, tenemos que perdonar. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos enseñe a perdonar. Porque, ¿qué sucede si no sabemos perdonar? Ahí en el verso 26 de este mismo capítulo dice: porque si vosotros no os perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si yo oro con rencor, con odio, y no sé perdonar, en vano oro. Si yo me congrego y no sé perdonar a mis enemigos o a mis hermanos que hablaron mal de mí o hubo una palabra que a mí no me gustó, yo tengo que saber perdonar. Cuesta perdonar, pero Jesús quiere que nosotros aprendamos a perdonar, para que cuando nosotros pidamos perdón por nuestros pecados, porque en nuestras oraciones tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y descubrir nuestros pecados, para que sea una oración validera. Yo debo saber perdonar para que Dios me perdone. Por eso es que es importante, hermanos, amigos, que si nos acercamos a Dios, aprendamos a perdonar. ¿Ya? Ahí en el libro de Génesis, capítulo 45, versos 7 o 8, José dirige estas palabras a sus hermanos, que los perdonó por haberlo vendido a la esclavitud en Egipto. Dice: ahora pues, no entristezcáis, ni os penséis que por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Él era un hombre muy importante en ese momento. Estaba detrás del faraón, era el número 2. Por lo tanto, sus palabras eran llenas de autoridad. Podía haber dicho, ¿no es cierto?, a esto: enciérrenlo, mátenlo. Pero eran sus hermanos, que lo aborrecieron, que buscaron todos los medios para poder venderlo y deshacerse de él. Y ustedes conocen la historia de José, todo lo que sufrió en Egipto, como esclavo, como siervo, estuvo en la cárcel. Pero de ahí lo levantó Dios. Y bueno, cuando se encontró con ellos en el tiempo de hambruna que había, ¿no es cierto?, en la tierra, le costó. Pero él sabía que tenía que perdonar a sus hermanos.
Porque cuando él se descubrió que era José, sus hermanos lo primero que pensaron de que iban a morir. Que iban a morir. Pero José tuvo el poder para perdonar a sus hermanos. Mucha gente lleva tantos años. Una oportunidad fui a avisar a una hermana que ya no está en esta tierra, que un hermano nuestro ya fallecido. Me dijo, no me importa, hacen 40 años que no me hablo con esa persona. 40 años sirviendo a Dios y no fue capaz de perdonar a su hermano. Es triste. Por eso que muchas veces Dios no nos escucha. Por eso que Dios no está haciendo milagros. Y de esto se está aprovechando el Satanás, el diablo, sembrando más odio, sembrando más discordia. Que está llena la tierra de estas cosas. Porque no nos sabemos perdonar. Porque no tenemos esa capacidad para ceder. Yo no me humillo a este. ¿Y este quién es que yo me tenga que humillar? Cuando tú te humillas, Dios mira tu acción y créeme que va a tener misericordia de ti. Y todo lo que pidas en el nombre de Jesús, nuestro Padre que está en los cielos, te lo dará, porque tiene la capacidad de perdonar. Aunque estés en el poder, José podría haber dicho, ¿no es cierto?, sáquenme esto de encima, sáquenmelo, no los quiero ver. Pero él tenía en su corazón a Dios. Y todo hombre y toda mujer que tiene a Dios en su corazón sabe perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. También el apóstol Pedro hace una pregunta a Jesús. ¿Cuántas veces tenía que perdonar a su hermano? Le preguntó. Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Si tú multiplicas es un gran número de perdón. Es decir, hermano, ¿no es cierto? Que este perdón debe ser ilimitado. Pero si no somos capaces de perdonar una vez, ¿perdonaremos 70 veces 7? Dios nos ayude. Porque como insisto, nosotros los seres humanos, que estamos hechos de imperfección, nos cuesta mucho perdonarnos los unos a los otros. Y por eso que pasa todas estas cosas, todo este odio que hay. Porque la tierra está llena de violencia a causa del odio. Lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en Ucrania, lo que estamos viviendo ahora en Israel con los palestinos. Hay mucho odio entre israelitas, palestinos, y para qué decir los árabes. Con el odio no vamos a ver la gloria de Dios. Si no sabemos perdonar, no vamos a ver la gloria de Dios. Por eso pídele al Señor que Él te enseñe a perdonar. No tan solo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Cuán sorprendido se habrá quedado Pedro cuando Jesús le dijo este inmenso, ¿no es cierto?, número de veces que hay que perdonar al prójimo, a nuestros enemigos, a nuestros adversarios? Porque para eso Dios nos llama, a bendecir a los que nos maldicen, a perdonar a los que nos ofenden, a hacer el bien a aquellos que nos desean el mal. Esa es la sustancia, la base fundamental del Evangelio. Y no estar enojado, porque el enojo lleva a muchas cosas. Cuando Jesús estuvo en la cruz, con todos sus dolores, porque
Era terrible, ¿no? No hubo una muerte más horrible que la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué dijo aquellos que le clavaban ahí en la cruz? ¿Los maldijo? A ti te ponen un combo y queréis poner al tiro, ¿no es cierto?, el otro combo y dos al tiro. O cualquiera, ¿no es cierto?, te hace una pequeña traba y tú querés reaccionar violentamente. A él lo estaban clavando sus manos, sus pies. Imagínate que te claven un clavo en las palmas de tu mano o en tu pie. ¿Pero qué dijo él? ¿Eh? Ahí en Lucas 23, ¿no es cierto?, 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Por eso que tenemos que perdonar a la gente del mundo. Porque la gente del mundo que no tiene conocimiento de Dios, no sabe del perdón ni tampoco del amor de Dios, no saber del amor de Dios, tampoco saben perdonar, tampoco tienen misericordia. Hay gente, sí, que dentro de sus corazones hay un grado de misericordia. Pero él estando ahí, decía, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Y él estaba en carne, estaba en agonía. Dios te bendiga. Espero que reflexiones con esta su palabra, hermanos. Y finalmente quiero hablarte de un joven llamado Esteban, un diácono de la iglesia de Jerusalén, un servidor, porque esa es la palabra diácono, un servidor lleno del Espíritu Santo. Cuando, ¿no es cierto?, se manifestó el Espíritu a través de él, empezó a hablar ciertas verdades. Y los judíos, aquellos que no han querido nunca recibir la verdad, hoy día el pueblo de Israel sufre por no haber recibido al Mesías. Y cuando estos apóstoles y estos siervos, discípulos, ¿no? Ciertos diáconos, pues evangelistas, empezaron a hablar, también ellos se molestaron. Por eso que en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 59-60, ¿qué dice? Y apiedrando a Esteban, el cual invocaba a Cristo, puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le imputes, en otras palabras, no los culpe de este pecado. Un joven que no tenía más entre 20 y 22 años, que estaba lleno de vida. Lo apiedraron porque estaba hablando de Jesús, del Hijo de Dios, de este Jesús resucitado. ¿Cuántas veces no nos ofenden a nosotros cuando predicamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no te maldicen? Pero Jesús dijo que por su causa seríamos odiados. Por lo tanto, si no somos cristianos verdaderos, nunca vamos a saber perdonar. Nunca. Siempre vamos a andar con heridas dentro del corazón. Y esas heridas van a sangrar y te van a producir amargura, resentimiento, raíces de amargura que no te van a dejar hacer feliz, a mirar la realidad que Dios quiere que tú la veas. El perdón es algo maravillosamente grande. Espero haberte graficado, hermano, hermana, amigo, lo que significa perdonar, porque es lo más importante que un cristiano, una persona que dice conocer a Dios, debe practicarlo para que podamos sacar todo lo negativo que tenemos nosotros los seres humanos. Espero que este mensaje te dé una pauta, que si tú quieres servir a Cristo, tienes que, ¿no es cierto?, saber perdonar. Y si tú quieres que Dios obre en ti, revisa primero porque Dios no te ha contestado. Perdonar para ser perdonado. Cordero de Dios, gracias le doy por entregar este mensaje
Hay una alabanza que dice: sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré al hallarme en la casa de Dios. Señor, usted me ha entregado esta semilla para hacerlo, Señor, tanto por esta virtualidad, a través personalmente, a través grupalmente, porque usted dijo, Señor, en el libro de Marcos 16, 15 y 6, ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, y el que creyere y será bautizado, será salvo, más el que no creyere, desde ya es condenado. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis amigos, Señor, que escuchan esta palabra, que sea un nutriente, Señor, para su vida, un consuelo para su vida, una sanidad para su vida. Confío en eso, mi Señor, y entrego este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios de paz te bendiga. Un abrazo de acá de mi hogar. Que estés bien.